Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Bueno, hermanos, buenas noches. Espero que hayan tenido un lindo día, espero que el Señor nos haya brindado un tiempo con la familia y que este domingo haya sido lleno de bendición, de alegría. Comenzaremos este tiempo orando. Por favor, les pido a todos que me acompañen en oración. Si pueden cierrar sus ojitos y comenzaremos. Señor, gracias por este día, gracias porque comenzamos esta nueva semana con palabra. Gracias porque tú estás al control de nuestras vidas y porque estamos seguros de que sin ti no somos nada. Te agradecemos porque tú siempre estás a nuestro lado, porque siempre estás para guiarnos, para consolarnos, para acompañarnos, para alentarnos, sobre todo para amarnos, Señor. Pedimos, Señor, que este estudio sea lo que tú quieres decir al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos que te agradecemos por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y te pedimos que sea tu Santo Espíritu tomando control en este tiempo de todo lo que se vaya a compartir, Señor. Porque todo es para ti y todo es tuyo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se han conectado y de los que se van a seguir conectando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de este día, domingo 24, se llama ¿En el tiempo de Dios o en el nuestro? Tenemos como referencia Génesis 21 del 1 al 21, en el cual vamos a hablar del nacimiento de Isaac y también de Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Esta es nuestra referencia. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano es permitir que alguien le diga cómo llevar su vida o establecer normas en tu vida que van a traer cambio. Cada uno de nosotros hemos manejado nuestro tiempo de acuerdo con lo que nos ha parecido mejor, pero no nos hemos dado cuenta que todo ese tiempo ha sido tiempo perdido. La mayoría de los errores que hemos cometido han sido tomar decisiones precipitadas y hacer lo que pensábamos que era mejor para nosotros, pero siempre el resultado ha sido equivocarnos. Esto me recuerda a una historia que hace un tiempo he leído que se llamaba Dale tiempo al tiempo. Esta es una historia bastante interesante que realmente me hubiera gustado conocer mucho antes. Se titula, habla sobre un caballo volador. Ya no es nada raro por si acaso, sino que ya van a entender en un ratito. Y es del escritor Bernard Mandelbaum, ¿ya? Es la historia de un rey que ha condenado a muerte a uno de los súbditos de su reino. Desesperado por salvarse, el súbdito, ese hombre, le ha hecho una propuesta bastante atrevida. Le dice: Su Majestad, si me permite vivir, enseñaré a volar a su caballo en el término de un año. Al rey no le ha disgustado la idea, de manera que le ha concedido al hombre lo que pedía. Cuando los amigos del condenado a muerte le preguntaron por qué había prometido semejante barbaridad, el hombre les ha explicado: durante un año pueden suceder muchas cosas. El rey puede morir, yo mismo puedo morir. Quizás el caballo muera, no sé. En un año, hasta un caballo puede aprender a volar. La respuesta del hombre puede causar risa, pero tiene una pizca de sabiduría. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un año? Muchísimas, hermanos. Cualquier cosa menos que un caballo vuele. Pero tanto el rey como el caballo podían morir.
Y en ese caso, el acuerdo que tenía este súbdito iba a quedar nulo. ¿Qué nos enseña esta cosa? Nos enseña por lo menos dos cosas esta historia. La primera tiene que ver con el valor del tiempo. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, debemos recordar lo que el Señor nos dice en su palabra para dejarnos en claro que Él está al pendiente de nosotros. Y eso está en Mateo 6, 25 al 27. Y la palabra del Señor nos dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Tal vez, hermanos, si nosotros estamos con algún problema, con alguna dificultad, ahora no estamos viendo la solución, pero debemos estar seguros de que la vamos a tener si esperamos en el tiempo de Dios. La otra enseñanza de esa historia tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos ante los problemas. Aunque la solución que el hombre de la historia propuso parecía una muy grande locura, su actitud era cualquier cosa menos una actitud negativa. Tenía todas las de perder, pero él esperaba que ocurriera lo mejor y no lo peor. Y nosotros debemos tener debemos andar en esa misma victoria, porque la palabra de Dios nos dice en segunda de Samuel 22:31, el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. ¿Estás atravesando en este momento por una situación realmente difícil? Si tu respuesta es afirmativa y tu vida parece estar en medio de un caos total, puedo aconsejarte algo. Espera en Dios, espera en el tiempo de Dios. Pide a nuestro Padre Celestial que aumente tu fe para creer que aunque ahora no estás viendo la solución a tu problema, a su tiempo va a llegar. En otras palabras, Dios va a proveer la solución. A fin de cuentas, hermanos, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo realmente difícil para Dios? Ahora, antes de comenzar a desarrollar Génesis 21, del 1 al 21, entraremos en el contexto de lo que ha pasado hasta ahora. Abraham ha presenciado cómo Dios ha destruido Sodoma y Gomorra. Después de eso, vemos que en el capítulo 20, Abraham vuelve a las viejas costumbres o vuelve a cometer el error de presentar a Sara como su hermana, pero esta vez delante del rey de Gerar, Abimelech, el cual es advertido por Dios en un sueño, indicando que era esposa de Abraham y que no la toque. Abimelech le indica que es inocente y que Abraham le dijo que era su hermana, algo que en realidad, algo de verdad tenía, porque ella era su media hermana, era hija de su padre, pero con otra madre. Dios le pide que la devuelva a Abraham y que si no lo hacía iba a morir. Al día siguiente, Abimelech llama a Abraham y le dice por qué le hizo eso. A lo que Abraham le responde que tenía miedo, ya que en ese lugar no había reverencia hacia Dios y que pensaba que lo matarían por causa de la belleza de su mujer. Abimelech le dio mucho ganado, le devuelve a Sara y le dice que habite donde él quiera en su tierra. Abraham ora a Dios y Dios sana a la mujer y a las siervas de Abimelech de la esterilidad y tienen hijos, porque estaba cerrada la matriz de todas ellas en la casa de Abimelech por la culpa de Sara. Ahora vamos a comenzar a continuar lo que el Señor ha puesto para hoy. Veamos. El
Libro de Génesis, capítulo 21. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Ay, sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: Echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: No quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Bueno, hermano, ya hemos visto la cita. Ahora vamos a comenzar a desarrollar lo que hoy corresponde. Ya comencemos con Génesis 21:1. La palabra del Señor dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Recordemos, bueno, al menos 2 oportunidades en que el Señor promete, le da la promesa a Abraham. La primera, estamos hablando de Génesis 15:4, que dice: después del Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Y la otra que podemos ver es Génesis 18:10, que habla y dice: entonces uno de ellos dijo: yo voy a volverte a ver dentro de un año. Esta es la promesa, hermanos, más cercana a Génesis 21, ¿no? Y le dice: y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa, ¿no? Aquí en nuestro verso, en el verso 1 nos dice que el Señor cumplió su palabra. La promesa dada a Abraham no es que se haya cumplido por la obediencia de Abraham,
si no se ha cumplido porque Dios es fiel a su palabra. Existen algunas promesas que son condicionales, vale decir, en las que nosotros debemos hacer algo. Ya, una de esas es la que está en Efesios 6, 2, 3, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, tienes como resultado que te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y hay otras, como las del descendiente de Abraham, que era una promesa que Dios no la cumplió porque Abraham ha hecho algo, sino porque Dios es fiel, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que desde la primera vez que le dio la promesa a Abraham hasta este momento en Génesis 21 han pasado 25 años. Pero Dios ha sido fiel porque cuando Dios promete nunca falla. Es por eso que la palabra en Números 23, 19 nos dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Vámonos a Génesis 21, 2. Y dice la palabra, seguimos con el verso 2. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Recordemos Génesis 18:10, lo que hace ratito leía. El ángel de Jehová le ha dicho que iba a volver en un año y que Sara estaría dando de lactar a un bebé. Esto nos muestra que Dios promete y cumple en el tiempo de acuerdo con su propósito. No se retrasa. La palabra justo en este verso significa en el tiempo determinado. Ya yo les hago una pregunta. Les voy a hacer un par de preguntas para iniciar. ¿Cuántas veces alguna persona te prometió algo que nunca se cumplió? Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuántas veces prometiste algo que nunca cumpliste? Lastimosamente en este tiempo el incumplir promesas es algo muy común. Más bien parece que ahora nos tenemos que sorprender cuando cumplen algo que prometen, ¿no? Y la palabra es clara cuando nos dice en Mateo 5:37, simplemente dice sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier cosa, otra cosa proviene del maligno. Y nos muestra claramente que no debemos ser firmes y cumplir lo que decimos. Y también en Efesios 4:14 la palabra nos dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y aquí nos muestra que cuando prometemos algo y no cumplimos, estamos mintiendo, estamos yendo en otro sentido. Vemos el contraste en este lugar, el contraste mayor que tiene un ser humano con Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Sabemos que podemos confiar en Él porque Dios es veraz. Veraz significa que siempre dice la verdad. Él no miente, ya que la verdad es parte central de su identidad y su carácter, y no puede ir en contra de su propia naturaleza. Existen 7,474 promesas en la Biblia. Tomando en cuenta de que son 66 los libros que contiene la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un anuncio publicitario en medio de todo esto. Hermanos, todos los que tienen la plataforma de Right Now para ver bien toda la conformación de la Biblia, del canon bíblico y todo, pueden ver la serie Quiero entender mi Biblia. Les voy a pasar el contacto les voy a pasar el link después de que terminemos la enseñanza. Cerramos nuestro anuncio. Más o menos, entonces tendríamos que decir, si hay 7,474 promesas y tenemos 66 libros, entonces más o menos podríamos dividir y decir que hay 113 promesas por libro. Al ver esta historia, nosotros podemos decir tres verdades en cuanto a las promesas de Dios. La primera verdad es que Dios no tiene prisa, pero nosotros sí, casi siempre. La segunda es que Dios nunca olvida sus promesas y que nosotros lo hacemos muy a menudo. Y la tercera es que
Las promesas de Dios son universales y personales. Dentro de las promesas universales tenemos como ejemplos algunos que se citan en la palabra. Por ejemplo, Mateo 11:28, que dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ahí no dice vengan algunos, dice vengan todos. Es algo universal. Nos vamos a Juan 5:24, que dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, ahí dice todos, ¿no? Quien me envió tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Estos se aplican a todas las personas, en todos los lugares y a través del tiempo. Y hay también otras promesas que son un tanto más personales, y podríamos citar un par de ejemplos de esos. El primero es Éxodo 3:17, dice: prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto, los llevaré a una tierra donde fluye la leche. Era una promesa que él hacía con cada uno de los miembros de los israelitas al sacarlos de Egipto. Y la segunda está en 2 de Samuel 7:16, que dice: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Aquí vemos que es directamente a una persona. Entonces nos vamos al verso 3, Génesis 21:3. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ya vimos en estudios anteriores que Isaac significa risa. Dios le indicó a Abraham ponerle ese nombre por la reacción que ha tenido él cuando le da la promesa. Y en este momento Dios estaba cambiando eso que fue a modo de regaño hacia Abraham en un gozo. Existe, queridos hermanos, una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es una emoción que depende de lo que vaya a suceder. Yo me voy a ver un partido de fútbol y veo que mete gol el equipo del cual soy, y pues puedo sentir alegría. O estoy con mi familia, todo, y me cocinan lo que a mí me gusta, entonces me siento alegre. Pero el gozo, hermanos, es algo que perdura para siempre. Es algo que Dios nos da, que nace de lo más profundo de nuestra alma y no se ve afectado por las circunstancias. Nosotros nos tenemos que sentir gozosos de que Dios está en nuestra vida. Isaac, hermanos, es una representación, una sombra o tipo, que es algo que muestra lo que vendría al hablar de tipo, de Jesucristo. Ambos hijos, ambos fueron hijos de una promesa. Nacieron después de un tiempo de espera, tanto Isaac como Jesucristo, ¿no? Fueron anunciados por un ángel, les dieron nombres llenos de significados antes de nacer, y se les indicó a ambos cuándo habrían de nacer, y su nacimiento ha venido acompañado de gozo. Recordemos esta parte que dice que Isaac estaba con gozo, y también los pastores, al ver el nacimiento de Jesús, dice, todo estaba lleno de gozo, nos dice la palabra. Sigamos con Génesis 21, 4, 5. Dice: 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Aquí nos dice tal como Dios había indicado. Entonces eso quiere decir que Abraham le da una orden. Nos acordamos, ¿no?, del pacto de la circuncisión, y le dice que a los 8 días debe circuncidar, ¿no?, al nacido en su casa. Entonces, eso está en Génesis 17, del 10 al 14. ¿Ya? Y Abraham lo hace con su primogénito. Bueno, lo hace con Isaac. Abraham ya tenía 100 años de edad. Su esposa Sara tenía 90. Y es por eso, por lo que Sara indica en el verso siguiente, lo que vamos a leer ahora. En el verso 6, Sara declaró, dice esta versión, pero en realidad se refiere a dijo, ¿no? Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió conmigo, de lo que sucedió, se reirán conmigo. Imaginemos por un momento la situación, queridos hermanos. 2 ancianos andando por la calle con su bebé, dando de lactar.
Eso es algo bastante raro y que tal vez algunas personas hasta sería un tanto gracioso. Abraham en ese tiempo ya era famoso en la región por haber derrotado a Kedorlaomer, pero estoy seguro que el nacimiento de su hijo extendería mucho más lo conocido que era Abraham. En el verso 7 dice, ¿y quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Aquí debemos notar algo muy importante y a su vez muy necesario. A veces Dios tarda en cumplir una promesa, no porque se le haya olvidado, sino porque su tiempo es perfecto. Y otra enseñanza es que debemos olvidarnos de nuestros planes. Solamente debemos ponerlos en las manos de Dios y que se haga como Él quiere. En el verso 8 continúa diciendo, cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Aquí dice cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado. Aquí nos está hablando, y recordemos, hermanos, que hemos dicho también en estudios anteriores, que los niños eran destetados a los 3 años. Continuaremos, Génesis 21:9. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y de su sierva egipcia Agar se burlaba de su hijo Isaac. Entre Ismael e Isaac habían 13 años de diferencia en edad. Y este conflicto que estaba comenzando era prácticamente inevitable. Abraham quería estar al lado de Sara, pero tampoco quería rechazar a su hijo Ismael. Debemos tener claro que el conflicto se genera de Ismael hacia Isaac, porque aquí dice, vio que Ismael se burlaba de su hijo Isaac. La palabra burla viene del hebreo sahak, que significa reírse de alguien a carcajadas, deshonrar o reírse de. La aplicación espiritual de este conflicto entre Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo nacido por la carne, por la decisión del hombre, se encuentra en Gálatas 4, vamos a ir desde el verso 22 hasta el 29, y dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Ahora sí, hermanos, estábamos en Gálatas 4, 24, 25. Dice, esas 2 mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley, ¿no? Y nos está hablando en Gálatas 4, 26, 27 y dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Entonces estamos hablando de que de la misma forma como Ismael, el hijo del esfuerzo humano o arreglo humano, se burlaba de Isaac, el hijo de la promesa, nosotros debemos estar dispuestos a que la gente que vive de acuerdo a su carne o a su esfuerzo se burle de nosotros, los cuales somos parte de la promesa de Abraham. Quiero que tomen algo en cuenta, algo que escuchaba esta semana bastante bonito, ¿no? Y decía, cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será tan incontable como las estrellas del cielo. Una de esas estrellas era cada uno de nosotros, pero la estrella más brillante era Jesucristo. Entonces seguiremos avanzando. Génesis 21:10. Vamos al verso 10. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré.
Sara, al decirle echa fuera, en realidad se estaba refiriendo a desheredarla. En su estado de enojo, ella muestra de manera notoria el estado en el cual estaba Agar. Eso indica que la relación entre ambas personas, entre Sara y Agar, era una relación demasiado hostil. Continuaremos con Génesis 21:11. Dice, esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Como padre, Amor siente un amor muy profundo y un amor genuino por Ismael. Es por eso que en Génesis 17:18, en anteriores estudios también lo hemos visto, indica, así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. La molestia de Abraham se debía al amor que le tenía a su hijo y también se debía con el que seguramente ha pasado mucho tiempo, ¿no? Porque estamos hablando que tienen una diferencia de 13 años de edad entre Ismael y Isaac. Y también porque en ese tiempo la costumbre prohibía la expulsión de Agar y su hijo, tal como vemos en Génesis 16:6. Dice, Abraham respondió, igual hemos visto en un estudio anterior, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai, cuando todavía se llamaba Sarai, comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. ¿No? Aquí nos muestra que según el código Hammurabi, la señora despreciada en esta situación no podía vender a su sierva, pero sí podía ponerle una marca de esclava para que los demás esclavos al ver tengan cuidado en desobedecerla o en despreciarla. Vamos al verso 12. Nos indica, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aquí dice, haz todo lo que Sara te diga. Es muy probable que Abraham tampoco quiera dejar ir a Ismael, porque era como el respaldo para que él cumpla la promesa. ¿Cómo? Si algo le pasaba a Isaac, yo tengo mi hijo Ismael. Pero pensar en eso sería algo un tanto raro y un tanto hasta un poco despiadado, digámoslo así, ¿no? Porque por como era Abraham, era muy poco probable que tuviera un corazón tan frío como para pensar de esa manera. Aquí tenemos una enseñanza importante. Dios no se maneja basándose en algo que respalde un plan. Dios necesita que nosotros confiemos en Él. Aquí también nos dice, hermanos, en el verso 12, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aquí Dios le vuelve a recalcar que la promesa que le ha dado sería cumplida por medio de Isaac, el cual era la descendencia y el linaje de Dios, y no a través de la descendencia humana de Abraham, que era Ismael. En Romanos 9, 9 del 7 al 8 nos dice la palabra, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Aquí se está refiriendo a Ismael. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham tuviera otros hijos, eso significa que no todos los descendientes de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Continuamos con el verso 13. Dice, yo también, le está hablando de Ismael, ¿no? Haré una nación grande de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. La solución de Dios a simple vista hasta puede parecer un poco tirana o algo demasiado macabro, pero en realidad no es así, hermanos, porque Dios es santo y es justo. Él no está sujeto al arreglo del hombre y su plan no va a cambiar porque Él lo tiene todo claro. ¿Cómo se, Él sabe cómo se va a llevar a cabo y sabía cómo se iba a llevar a cabo su plan y su propósito a través de Abraham y de qué forma? Aquí yo les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Cuántas veces en tu vida Dios te quitó algo que tú sabías que era contrario a lo que Él quiere o que puede perjudicarte en tu vida cristiana? Algunos amigos, trabajo, relaciones, familia, comodidad económica,
un montón de cosas materiales. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy claro en Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y en Marcos 10:28 al 31, la palabra también nos dice, entonces Pedro comenzó a hablar, nos cuenta, nosotros hemos dejado todo para seguirte, le dice a Jesús. Y así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o bienes por mi causa, y por la buena noticia o las buenas nuevas, habla aquí, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Entonces estamos viendo que la solución de Dios ha sido clara en este verso hacia Abraham. Le dijo, deshazte o comenzá a deshacerte del hijo de la carne. Y eso nos muestra algo muy claro para aplicar en nuestras vidas. No podemos reconciliarnos de ninguna manera con nuestra carne, con nuestros deseos pecaminosos o con nuestra antigua forma de vivir. Y no podemos tratar de vivir con ella y vivir con Dios. Génesis 21:14, continuamos. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. A simple vista se ve como algo muy despiadado lo que hizo Abraham, pero en realidad era lo que Dios quería que hiciera, vale decir, la voluntad de Dios. Abraham sabía que debía obedecer y que aun si él no obedecía, eso iba a suceder. Aquí tenemos dos enseñanzas muy importantes. A veces duele obedecer a Dios en algunas cosas que debemos hacer, pero estoy seguro de que después de un tiempo nos daremos cuenta de que ha sido lo mejor. Y la segunda enseñanza es que hay circunstancias en que la gloria de Dios vale más que cualquier persona que amamos o cualquier situación que podemos disfrutar. Yo les hago una pregunta en este momento, hermanos. ¿Es tu amor por Dios más grande que cualquier cosa que ahora tienes? ¿Es realmente más grande la forma en que amas a Dios? ¿Es realmente lo primero en tu vida a Dios? En Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Aquí entonces nos está diciendo Dios que con nuestra carne no tenemos que ir peleando de a poco, sino tenemos que ser crueles y pelear totalmente. También nos habla en el verso 14, y dice, preparó comida y un recipiente de agua. Abraham era un hombre rico y seguramente podría haberles dado muchas cosas más para que se fueran. Tal vez podría darles animales de carga, sirvientes, algo. Pero Abraham sabía que cualquier cosa que él les diera sería mucho menos a lo que Dios les iba a dar. En el verso 15-16 continúa diciéndonos la palabra, cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. A medida de que se iban alejando, todo se iba terminando, hasta que quedaron sin agua y el muchacho estaba muriendo de sed. Agar deja a su hijo debajo de un árbol y se aleja para no verlo morir.
Quisiera que nosotros, los que somos papás, nos pongamos por unos instantes en el lugar de Agar. Que estemos viendo morir de sed a nuestro hijo. Que estemos llorando al verlo y que nos estemos alejando para no ver cómo él iba a morir. En el verso 17 nos dice la palabra, pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Aquí estamos viendo que Dios ha respondido. Y aquí vemos que no ha sido al pedido de la madre, no ha sido al pedido de Agar, sino ha sido al pedido del hijo que estaba muriendo. Ismael ha pedido misericordia y ayuda. Y aquí vemos que además de la protección de Dios, él también estaba siendo preservado por él. Dios estaba mostrando un favor especial hacia Ismael por ser hijo de Abraham. Aquí también dice, no tengas miedo. En la versión Reina Valera nos dice, no temas. Esta es una de las 365 veces que aparece esta frase en la palabra de Dios. Continuamos con el verso 18 y dice, ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Aunque no era hijo de la promesa, Dios no tenía nada en contra de Ismael. Sus descendientes serían realmente una nación muy grande, porque todos sus descendientes son los países árabes, los pueblos árabes. En el verso 19 continúa y dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y le dio de beber al niño. Aquí es un poco difícil ver cuál de los dos milagros es más impresionante. Si la creación de la fuente de agua en medio del desierto o la revelación de esa fuente a Agar. Pero eso es lo de menos, porque lo más importante es que Dios ha provisto para Agar e Ismael. Nos vamos al verso 20-21. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. En esta parte vemos que se enfatiza el hecho de que Dios no estaba en contra de Ismael y su descendencia. Dios estaba con él y tenía una promesa la cual iba a cumplir. El desierto de Parán queda en Egipto. Entonces podemos ver que su madre lo llevó donde aún estaba el corazón de Agar, al mundo. Les pregunto algo. ¿Tienes algunas cosas, sentimientos o deseos que te llevan o que quieren volverte a llevar al mundo? Debemos tomar en cuenta, hermanos, que las consecuencias de que Abraham haya manejado todo en su tiempo y no en el de Dios han sido algunas de estas. Tuvo que desterrar a su hijo porque entre Abraham y Sara decidieron apresurar la promesa de Dios y solucionar su problema de no tener hijos. Eso también ha abierto la posibilidad de que en el hogar de Abraham haya miramientos, celos y contiendas. Pero hay una consecuencia que a mi parecer es la mayor. Los descendientes de Ismael, los pueblos árabes, son eternos enemigos de los descendientes de Isaac, el pueblo de Israel. ¿A causa de qué? A causa de que se reconozca la primogenitura de Abraham y que el territorio prometido a Abraham por Dios es de ellos. Y eso expresa los constantes ataques de los pueblos árabes hacia Israel que tenemos hasta ahora. Hasta el momento han existido 8 guerras oficiales entre países árabes e Israel, y cada año hay muertes de ambos bandos. Hubieron muchos ataques de por medio. Ya son 75 años que tiene conflicto Palestina con Israel. Israel
ha expulsado a más de 700,000 palestinos. Como podemos ver, los resultados de la decisión de Abraham de hacer las cosas en su tiempo tienen consecuencias que siguen repercutiendo hasta ahora. Cuando nosotros ponemos en manos de Dios todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestro carácter y el tiempo en que sucederán las cosas, nos esperan muchas bendiciones de parte de Dios, lo cual es un aliento para seguir perseverando en alcanzar nuestra meta, que es Cristo Jesús. Por eso en Filipenses 13 al 16, la palabra nos dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, dice el apóstol Pablo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Queridos hermanos y hermanas, los animo a seguir adelante y permitir al Señor tomar todo de nosotros y dejar que todo lo que sucede en nuestras vidas se haga en su tiempo. Que realmente entendamos que es la mejor forma de llevar adelante nuestra vida, que no hay plan ni propósito más importante que seguir a Cristo y vivir para Él. Los invito, hermanos, a que cada uno podamos decir con certeza, con seguridad, lo que ha dicho el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Los invito a poder tomar la decisión y pedirle a Dios la fortaleza para poder descansar en sus planes y sus propósitos. Hermanos, debemos comprender que el tiempo de Dios es perfecto y es mejor, y que nuestro tiempo es simplemente una pérdida de tiempo y una continua mala toma de decisiones. Tal vez hay algunos de ustedes que en este tiempo están peleando con su enfermedad, están sufriendo por su enfermedad, están angustiados por su enfermedad, por cuestión económica, por cuestión de relaciones familiares. Tal vez algunos de ustedes están luchando con algunas costumbres que tenían antes de conocer al Señor. Pero yo les pido, yo los animo, hermanos, y los invito a que sigan perseverando en el Señor, que le pidan al Señor en oración que Él les brinde la fortaleza para seguir adelante y que ponga la certeza en sus corazones de que nosotros vivimos para agradar a Cristo, que vivimos para Dios y que lo principal en nuestra vida es Dios. Después de todo esto que hemos visto esta noche, nos tenemos que volver a hacer la pregunta del título: ¿en el tiempo de Dios o en el nuestro? Vamos a seguir llevando las cosas en nuestro tiempo y de acuerdo a lo que a nosotros nos parece correcto. Vamos a seguir apresurando tiempos tal como lo ha hecho Abraham con Ismael, o vamos a esperar en el tiempo de Dios. La respuesta es clara, la respuesta es directa. Todo lo que hacemos es en el tiempo, en la forma y con el propósito que Dios tenga para nuestras vidas. Debemos seguir caminando confiados en que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es lo mejor, aunque a momentos las circunstancias parezcan diferentes. Debemos dejar nuestro yo, nuestro ego de lado y debemos menguar nosotros para que Dios crezca, para que Cristo crezca en nosotros. Estoy seguro que el Señor, mediante esta enseñanza, ha tocado el corazón de cada uno de nosotros y debemos ser agradecidos al Señor porque en muchos momentos el Señor
nos alienta mediante su palabra, nos enseña, nos capacita, nos redarguye, nos exhorta, realmente nos vuelve a enfocar en lo que realmente debemos estar enfocados. El linaje de Dios tenía que salir y tenía que venir por Isaac, que era lo planificado por Dios. Y así es muchas veces en nuestras vidas. Dios tiene planes de bien, dice la palabra, y no de calamidad, dice, para sus hijos, ¿no? Pero a veces nosotros hacemos que nuestra vida se vaya tornando más difícil, hacemos que nuestra vida se vaya tornando diferente. ¿Por qué? Por no respetar por no esperar lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. A veces cometemos grosos errores realmente en nuestras vidas y pagamos las consecuencias a veces por un tiempo o a veces durante años, ¿no? Tal cual como lo hizo Abraham, ¿no? Y aquí vemos también que por el conflicto que tienen entre Israel y los pueblos árabes, vemos que este conflicto sigue vigente desde entonces, ¿no? Entonces vemos que una decisión ha podido tener consecuencias no solo para él, sino también para muchos de sus descendientes. Entonces es importante comprender que usted dice, ¿no? Que ante los ojos de Dios, Isaac era el hijo de la promesa. Y también debemos tener claro que para Dios nosotros somos también muy importantes. No somos indispensables, pero sí somos importantes, somos sus hijos, ¿no? Y somos también parte de la promesa de Abraham. Entonces, Dios quiere realmente guiar nuestras vidas en torno a lo que Él tiene preparado. Gracias, hermanos, por la asistencia de cada uno de ustedes. Despediremos este estudio orando, por favor. A ver, ¿quién puede orar? ¿Quién puede orar? A ver, hoy ya lo haremos orar al Kevin. Kevin, papito, por favor, ora para que nos despidamos del estudio, para que concluyamos el estudio. Está bien. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por estos estudios que nos das cada domingo, aprendiendo más de ti, Señor, aprendiendo tus promesas, todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, porque nos muestras estas cosas. Escudriñamos tu palabra, Señor. Gracias por todo eso. Te doy gracias porque hoy día nos has mostrado que tus tiempos son perfectos, que nada sale de ti, Señor. Tú eres el que planea todo y nosotros tenemos que basarnos en lo que tú digas, Señor. Gracias por mostrarnos eso. Te pido que cuides a los hermanos, que bendigas a sus familias, que donde estén los cuides, Señor. Y gracias porque has puesto esas ganas de escuchar tu palabra y de amarla como ellos lo ven, Señor. Gracias por él. Te pido por todos los hermanos, Señor. Te pido también por las personas que están mal, tal vez tienen enfermedades o alguna dolencia, Señor. Cúralos, Señor, por favor. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos. Bueno, gracias a todos por su asistencia y que comencemos una nueva semana para la gloria de Dios, ¿no? Que todo lo que tengamos en esta semana sea para su gloria y que el Señor nos vaya guiando. Dios los guarde y nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.